En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho por nosotros. En primera instancia, Señor, te damos gracias por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por todas las bendiciones, Señor, que todos los días haces que lleguen a nuestra vida, Señor. En tus manos queremos colocar esta noche, Todopoderoso y Eterno, nuestras almas. Te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que nos llenes en este momento del poder del Espíritu Santo, para que sea Él el que abra nuestra mente, nuestro corazón y escriba en nuestra alma tus mandamientos y tu voluntad. Señor Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones que a través de tu sacrificio en la cruz has logrado para nosotros. Gracias por la Iglesia. Te pedimos por el Papa León, porque lo bendigas, porque lo guíes y lo fortalezcas siempre para que haga tu voluntad. Espíritu Santo, Maestro, en esta noche te pedimos que nos ilumines a través de la palabra, nos guíes, nos orientes, pero sobre todo que escribas en nuestros corazones la voluntad del Padre y la voluntad de Cristo. Santa María, que estás en los cielos, Madre nuestra, también te pedimos que nos acompañes en este momento y nos protejas con tu manto sagrado de todas las acechanzas del maligno. Madre de Dios, ruega por nosotros, por nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados y por la Iglesia y los sacerdotes en general. En tus manos queremos colocar, Madre Santa, a Colombia y su destino. Ruega por nosotros, intercede por nosotros ante el Padre y ante nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo llene a Colombia. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, protéjanos en esta noche y cúbranos con su manto, con sus alas protectoras. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 24 del primer libro de Samuel. David perdona la vida a Saúl. De allí David se fue a vivir a las fortalezas de Engadi. Y cuando regresó Saúl de perseguir a los filisteos, le dieron la noticia de que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 hombres de todo Israel y fue a buscar a David y sus hombres por las peñas más escarpadas. En su camino llegó a unos rediles de ovejas, cerca de los cuales había una cueva en la que estaban escondidos David y sus hombres. Saúl se metió en ella para hacer sus necesidades, y los hombres de David le dijeron a éste: hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él lo que mejor te parezca. Entonces David se levantó y con mucha precaución cortó un pedazo de la capa de Saúl, pero después de hacerlo le remordió la conciencia y les dijo a sus hombres: el Señor me libre de alzar mi mano contra mi señor el rey. Si él es rey, es porque el Señor lo ha escogido. De este modo refrenó David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl, el cual salió de la cueva y siguió su camino. Pero enseguida David salió de la cueva tras él y le gritó: Majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David
inclinándose hasta el suelo en señal de reverencia, le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a quienes le dicen que yo busco su mal? Su majestad ha podido comprobar que, aunque el Señor puso hoy a su majestad en mis manos, allá en la cueva, yo no quise matar a su majestad, sino que le perdoné la vida. Pues me dije que si su majestad es rey, es porque el Señor lo ha escogido. Mire bien, su majestad, lo que tengo en la mano. Es un pedazo de la capa de su majestad, a quien bien podría haber matado. Con eso puede darse cuenta su majestad de que yo no he pensado en hacerle daño, ni en traicionarlo, ni tampoco le he faltado. Sin embargo, su majestad me persigue para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y me vengue de su majestad. Por lo que a mí toca, jamás levantaré mi mano contra su majestad. Un antiguo refrán dice: la maldad viene de los malvados. Por eso yo jamás levantaré mi mano contra su majestad. Además, ¿tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién está persiguiendo? A mí, que soy como un perro muerto o como una pulga. Por lo tanto, que el Señor decida y juzgue entre nosotros dos, que sea Él quien examine mi causa y me defienda de su majestad. Cuando David terminó de hablar, Saúl exclamó: pero si eres tú, David, hijo mío, quien me habla. Y echándose a llorar, le dijo: la razón está de tu lado, pues me has devuelto bien a cambio de mal que te he causado. Hoy me has demostrado que tú buscas mi bien, pues habiéndome puesto el Señor en tus manos, no me mataste. En realidad, no hay nadie que, al encontrar a su enemigo, lo deja ir sano y salvo. Por lo tanto, que el Señor te pague con bien lo que hoy has hecho conmigo. Ahora me doy perfecta cuenta de que tú serás el rey y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Júrame, pues, por el Señor, que no acabarás con mis descendientes, ni borrarás mi nombre de mi familia. David se lo juró a Saúl, y después Saúl regresó a su palacio, en tanto que David y los suyos se fueron a la fortaleza. Palabra de Dios. El capítulo número 24 del primer libro de Samuel nos narra el momento en que Dios, en su providencia, lleva a Saúl en su afán de querer matar a David, lo lleva a que quede preciso en manos de David. Después que va a perseguir a los filisteos y termina de perseguirlos cuando le avisaron, cuando estaba a punto de encontrar a David en el capítulo pasado, vuelve nuevamente a intentar acabar con David. Reúne a 3,000 hombres. Fíjense, no nos dicen cuántos hombres utilizó para ir a perseguir a los verdaderos enemigos de Israel. No se nos dice cuántos usó o cuántos escogió para liberar a Israel de sus verdaderos enemigos. Porque hay que entender algo.
los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios y el rey tenía la obligación, había sido escogido para liderar y defender a Israel de sus enemigos. ¿Listo? Pero Saúl, en su locura de querer retener a la fuerza y de eliminar toda amenaza que le pudiesen quitar su reinado sobre Israel, lo que hace es que utiliza el aparato del Estado, al escoger 3.000 hombres de todo Israel, está aprovechándose de su puesto como ungido de Israel, como ungido de Dios, para entrar en disputas personales. Y es ahí cuando decide ir a buscar nuevamente a David para acabarlo, pues él sabe muy bien que Dios lo ha ungido y que está con él y que en algún momento David va a llegar al trono de Israel. Aquí nos cuenta el capítulo que en esas cosas, en las cosas más sencillas, en las cosas más cotidianas, como las necesidades de un ser humano, es donde Dios puede hacer su voluntad. Cuando Saúl llega y encuentra un redil de ovejas en ese lugar desértico, ¿verdad? Y de montañas, llega y entra a una cueva a hacer sus necesidades, dice la palabra, no especifica cuáles. Y en el momento más vulnerable como ser humano, cuando sus guardaespaldas o sus guardianes reales no podían estar con él, porque estaba haciendo algo personal, es cuando Dios lo pone en manos de David. Fíjense, lo pone en las manos de David. Precisamente llega a quedar vulnerable en la cueva donde está escondido David y sus hombres. Eso es providencia de Dios. Y vemos cómo el corazón de David, a diferencia del corazón de Saúl, que es muy importante aquí el corazón, vemos cómo David siente una compasión, siente un respeto, siente un amor, siente un temor de Dios. Aquí tenemos un signo que el santuario mariano nos regaló en la vigilia de Pentecostés, donde cada velita representaba un don del Espíritu Santo. A mí me tocó el temor de Dios. El temor de Dios. ¿Sí? Ahí podemos verlo. Ahí podemos verlo. Y no es casualidad, y a mi esposa le tocó la fortaleza. Fortaleza. Y hay que tener estos dos dones del Espíritu Santo para hacer lo que hizo David. En primera instancia, David está lleno del temor, porque respeta la voluntad del Todopoderoso. A lo largo de estos años que hemos venido estudiando las Escrituras, nos hemos dado cuenta que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple en su tiempo y a su manera, porque Él tiene un plan a largo plazo. Dios juega a largo plazo. Dios no es como nosotros, que todo lo queremos inmediatamente. Todo lo queremos que se resuelva ya. Dios juega a largo plazo. Dios no tiene afán. Y eso es lo que a veces nos desespera. Y eso es lo que a veces afecta nuestra fe. ¿Sí? Pero si entendemos esto, podremos entonces respetar cómo Dios cumple sus promesas. Los hombres de David, al ver la papaya, le recuerdan la promesa que Dios le había hecho de entregar a sus enemigos en sus manos.
ellos identifican esta promesa que se está cumpliendo ahora, porque identifican a Saúl como enemigo de David. Obviamente, claro está, ellos están huyendo porque el rey Saúl está utilizando el aparato del Estado para perseguirlos y asesinarlos, especialmente por razón a David. Pero vemos cómo el corazón de David está en otra sintonía. Lleno del Espíritu Santo, David no ve a Saúl como su enemigo, sino como su rey ungido. Que actúe bien, que actúe mal. El hecho de que el reino de Israel pase a él es algo que le toca a Dios. Es algo que tiene que hacer Dios, no David. Y lo entiende, porque está lleno del temor de Dios. Él sabe que él tiene que respetar la manera como Dios actúa. Y lleno del Espíritu Santo, ve con compasión a Saúl. Lo respeta. Lo ve como su rey. Y vemos cómo cuando se revela al rey, nunca lo trata con irrespeto. Siempre lo trata de su majestad. Su majestad aquí, su majestad allá. Vemos cómo David tiene tanto temor de Dios. Sabe que Dios escogió a Saúl por alguna razón y para alguna razón. Y que él no tiene por qué hacer cumplir esa promesa acelerándola él en ese momento. Vemos un caso muy especial y que hasta hoy en día tiene efectos sobre la historia de la humanidad. Y es cuando Abraham recibe la promesa de tener una descendencia de Sara. Pero Sara era estéril. Y habían esperado 20 y tantos años y nada. Y es Sara, queriendo resolver los problemas de Dios, quien toma a Agar y se la entrega a Abraham para que éste tuviera descendencia. Pero esos no eran los planes de Dios. Y vemos otros casos también como algunos personajes bíblicos que representan muchas veces la vida del ser humano, buscan hacer cumplir las promesas, pero acelerando la situación. Y lo que generan es pecado, rebelión, caos, miseria. David no quiere hacer eso. David encuentra a Saúl en el momento más vulnerable. Y en vez de sentir odio, resentimiento, en vez de querer descargar toda esa angustia que ha vivido desde que tuvo que salir huyendo del palacio hasta ese momento, recordando también la matanza de los sacerdotes de Nob, todo eso pudo pasar por la mente de David. Pero como estaba lleno del temor de Dios, entendía que era Dios el que tenía que juzgar a Saúl y era el que tenía que deponer. Fíjense, tanto respetaba David a Saúl, que cuando le corta la túnica, sabe que es un irrespeto, sabe que es un signo bastante fuerte, y por eso su conciencia le remuerde. En ese momento David estaba en una sintonía con el Espíritu Santo, y se necesita mucha fortaleza para no ceder al deseo de venganza. Porque este capítulo nos habla acerca de el enemigo, de la compasión. Nos habla acerca de la venganza y la justicia de Dios. Vemos cómo una vez que David siente ese remordimiento, les advierte a sus hombres que no ataquen al rey. Y es que hay que entender algo. David también estaba
colocando o estableciendo un respeto de lealtad hacia la monarquía. Porque hoy era él el que estaba de rebelde y estaba atacando al rey y a la realeza de Israel. Mañana él podía ser víctima de su propia estrategia. David le está enseñando a sus hombres que ellos deben respetar el reinado de Israel. Que el reinado de Israel es una institución que se debe respetar. Que aquella persona que ha sido escogida o elegida como rey de Israel tiene una dignidad. Por eso es que David le dice a Saúl que por algo era rey, porque Dios lo había ungido. Fíjense el mensaje espiritual, y ahí es donde entra la fortaleza del Espíritu Santo. David pudo dejarse llevar por la ambición de querer tomar el trono a la fuerza, pero el temor de Dios no se lo permitió, y la fortaleza le permitió enseñarle a sus hombres que la institución que representaba a Saúl debía respetarse. Y es el mismo caso del papado. Es igualito, es la misma situación. Nosotros podemos tener papas que pueda de que nosotros nos guste o no entendamos las decisiones que tome, pero nosotros debemos respetarlo por el puesto y por el cargo que ostenta. Aquí David nos está enseñando a respetar una institución, un cargo, un puesto. Qué hermoso mensaje nos está dando David, porque nos está enseñando a que muchas veces, más allá de la persona, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y con sus fallas, está representando a Dios. Y es Dios el que debe juzgarlo. Y es Dios el que debe guiarlo. Y es Dios el que debe hacer la transición. Nos es difícil en estos tiempos respetar a las autoridades. Estamos viviendo en una sociedad que le da gloria al rebelde. Le da gloria al que no quiere someterse a las instituciones. El que no quiere respetar lo que Dios ha escogido. También podemos ver cómo David nos muestra un principio que Cristo nos va a enseñar plenamente en el discurso del monte, en el sermón del monte, que ha estado en la Biblia siempre, que siempre ha estado ahí, que ha estado en la ley. El ama a tu enemigo, no devuelvas mal por mal, devuelve bien por mal. Y aunque también estaba el ojo por ojo, vamos a ver cómo Cristo va a resaltar este espíritu y este principio que ha estado siempre en las Escrituras. David aplicó el principio que Cristo va a enseñar después y que hace parte de nuestra vida cristiana y que es una de las cosas que más difícil nos toca aplicar como cristianos católicos, y es el de ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ora por el que te persigue, porque es antinatural, antihumano, anticarne, amar al enemigo. Pagar bien por mal, no vengar, no querer vengarse, no vengarse. Eso es antihumano. Porque nuestro instinto animal, por decirlo así, nos invita a querer vengarnos, a querer ver en el enemigo la destrucción del enemigo. Y Cristo viene para enseñarnos lo que el Padre quiere de nosotros. Vemos también aquí cómo David
se revela a Saúl una vez que Saúl sale de la cueva y le comprueba con hechos que lo respeta, que lo ama, que lo considera todavía su rey, que respeta su elección como rey por parte de Dios, porque entiende de que Dios no se equivoca. Quien falla, quien cae, es el ser humano. Cuando Dios llama a un sacerdote para que le sirva, llama a aquella persona con el potencial para hacer el bien, para distribuir las gracias que a través de los sacerdotes Cristo le ofrece a su pueblo amado. Pero cuando un sacerdote decide traicionar a Cristo, cometiendo algún tipo de delito de los muchos que conocemos, el responsable es la persona, no Cristo, porque Cristo confía en nuestro potencial para hacer el bien, pero sabe muy bien que tenemos el libre albedrío. Y esto es lo que ocurre con David. David entiende que Saúl lo quiere matar y por eso trata de llevar el pecado de Saúl hacia otros, aunque no existan. Porque quien quiere matar a David es Saúl, por la paranoia que tiene. Pero cuando David se muestra a él y le demuestra con reverencia, porque se inclina hasta tocar el piso o el suelo con la frente, es un signo de reverencia, de humillación. David se humilla frente a Saúl. Vemos cómo le muestra el pedazo de túnica. Vemos cómo le dice que pudo haberlo matado, pero decidió no hacerlo. Ven ahí, para eso se necesita fortaleza. Fortaleza, mucha fortaleza. Sabiendo que ahí tienes a la persona que quiere matarte, quiere acabar con tu familia. Acabó con los sacerdotes de Nob y que ha escogido 3,000 hombres para acabarte. Y ahí lo tienes, vulnerable. Y tú decides que sea Dios. Y otra cosa muy importante, queridos hermanos y hermanas, estaban frente a frente dos ungidos de Israel. Estaban frente a frente dos dinastías. Estaban frente a frente dos reyes escogidos por Dios. Pero este estaba lleno del Espíritu Santo. Este tenía temor de Dios. Este no. Este hacía mucho tiempo se había desconectado de Dios, de la fuente de su unción. Y por eso actuaba como actuaba. Vemos cómo también David, entre dos reyes de Israel, pues recurre a la única autoridad que podía estar en medio de ellos y juzgar en medio de ellos, que era Dios mismo. David cumple el principio que vemos o que vamos a ver en las Escrituras de que de Dios es la venganza, de Dios es la retribución. Y dice: allá tú, yo no voy a levantar mi mano contra ti, que sea Dios el que cumpla su promesa en el tiempo que Él haya definido. ¿Sí? Y vemos también cómo reacciona Saúl, cómo se da cuenta que este hombre está para grandes cosas, que lo ha superado espiritual, moral y teológicamente, y que Dios lo ha escogido por estas virtudes para que Israel llegue a ser una gran nación como lo fue frente o en manos de David, que fueron los años más gloriosos, y posteriormente con Salomón, pero que después de Salomón se dividiría en dos naciones. Ahí vemos cómo el rey Saúl reconoce la grandeza y la integridad de David y le pide que en el futuro no acabe con su familia. David le hace la promesa
Pero David no puede contener a Dios. Dios va a juzgar a la casa de Saúl y la va a casi extinguir. Para la gloria de Dios. Amén. Esta noche en los textos auxiliares vamos a analizar un poquito el principio de este capítulo, el principio teológico espiritual que más resuena, que es el amor a los enemigos. David sintió compasión por Saúl, no quiso matarlo, no quiso destruirlo, no quiso generar un caos, y por eso fue que lo perdonó en esa cueva donde estaba. Vamos entonces a ver primero el principio en Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48. Del 38 al 48. Sobre la venganza. Habla nuestro Señor Jesucristo en el sermón del monte. Dice: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, aquí Cristo está cambiando la ley, la está optimizando, la está mejorando. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. No resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu túnica. Si te obligan a llevar carga 1 milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda al que te pide prestado. Eso es con respecto a la venganza. Sobre el amor a los enemigos. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. En la cueva, David amó a su enemigo, Saúl, a causa del amor que él tenía hacia Dios. Lleno del temor de Dios, David respetó y honró el puesto de rey de Israel que tenía Saúl. Oren por quienes los persiguen, así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Palabra del Señor. Entonces tenemos el principio que Cristo nos establece, que ya existía en el Antiguo Testamento y que Él lo que hace es que lo resalta y lo perfecciona. Aquí en el capítulo 24 de Primera de Samuel vemos claramente cómo David aplica todo. Saúl le ha dado cachetadas y en el momento en que David tiene la posibilidad de devolverle la cachetada, le pone la mejilla. ¿Cómo le pone la mejilla? Perdonándole la vida. ¿Cómo le pone la mejilla? Inclinándose delante de él y recordándole el cariño y el aprecio que le tiene. Y prometiéndole dos cosas. Primero, que nunca iba a atentar contra su vida. Y segundo, que a lo que respectaba a David,
iba a respetar a la familia de Saúl. Vemos también cómo, como les decía, nuestro Señor Jesucristo nos invita a hacer algo antinatural, antihumano, y es amar a nuestros enemigos, que nos cuesta, que es difícil, que es complejo, pero fíjense que Él lo llama algo extraordinario, algo que hace el Padre, porque el Padre, Dios, hace que llueva sobre justos e injustos. Envía o hace que salga el sol sobre buenos y malos. Así es Dios. Y así nos invita Jesús a ser como el Padre. Es complejo, es difícil. Vuelvo y repito, es antinatural, porque lo natural es ojo por ojo y diente por diente. Pero para eso somos cristianos. Para eso hemos sido llamados. En eso se basa el discipulado. En hacer no lo que nosotros queremos o lo que los demás hacen, sino lo que nuestro Maestro nos invita. Vamos ahora a ver cómo Cristo sigue aplicando este principio de ama a tu enemigo, no busques venganza, y lo profundiza con una de las parábolas más bonitas e impactantes. Vámonos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? Fíjense, ya estaba en la ley las cosas. ¿Qué es lo que lees? Era un fariseo. Era un maestro de la ley. Era un maestro de la ley. Por eso le pregunta sobre la ley. El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes que amar a 3 personas. El concepto de vida del cristiano es amar a 3 personas. Amar a Dios, sobre todo, el principal. Amar a los demás, pero partiendo del amor que sientes por ti mismo. En la medida de que tú te amas de una manera sana y que brota del amor que tú le das a Dios y que recibes de Dios, puedes darle a los demás. Así. ¿Ya? Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Primer punto: era un judío. Iba de Jerusalén a Jericó. Quien está tirado en el piso es un judío. Está malherido, moribundo, desnudo, sangrando. ¿Vale? Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. Le importó más la impureza ritual. Al acercarse a una persona moribunda, llena de sangre, el sacerdote y posteriormente el levita quedaban ritualmente impuros. Les importó más el rito,
Les importó más lo externo. Su corazón estaba orientado hacia el cumplimiento de una ley muerta, porque no tenía corazón. El sacerdote y el levita, aquí dice, también un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Tanto el sacerdote como el levita eran judíos. Eran judíos. Y conocían la ley con respecto a tener contacto con la sangre o con un moribundo. Y por eso no quisieron acercarse al que estaba tirado en el camino, que era judío. Fíjense. Luego dice, pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. ¿De dónde viene la compasión? Del corazón. Del corazón. Misericordia. Misericordia. ¿Sí? Pobreza. Necesidad que nace del corazón. Lo mismo que sintió David al ver a Saúl ahí vulnerable en la cueva. Al verlo, sintió que el gran rey de Israel estaba ahí a sus manos, disponible para matarlo. Pero sintió compasión. Lo mismo pasa con este samaritano de la parábola. Los samaritanos y los judíos se odiaban desde hace siglos. Eran enemigos. No se trataban. Decirle el uno al otro era una ofensa. Cuando un judío quería ofender a otro judío, le decía, eres un samaritano. A Cristo lo intentaron ofender diciéndole samaritano y endemoniado. Y viene Jesús y demuestra que el amor verdadero no viene de ritos, no viene en sí de las creencias, viene del corazón. ¿Cómo aplicamos esas creencias en la vida cotidiana? Vemos a este hombre, dice, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, o sea, tuvo contacto con sangre, quedó ritualmente impuro, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, o sea, renunció a la comodidad del caballo suyo para darle prioridad a este enemigo suyo. Porque para un samaritano los judíos eran sus enemigos, teológica y raizalmente. No se gustaban. ¿Ya? Dice, luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Miren todo lo que hizo. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuida a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Vemos cómo Cristo nos enseña los principios teológicos de manera práctica. No es filosofía, no es intelectualismo, no es dialéctica, no son discursos bonitos de justicia social, de igualdad. No, el cristiano no come de eso. El cristiano es ve y hazlo. Ve y actúa. Ve y haz lo mismo. El cristiano tiene que actuar como Jesús le ordena, aunque vaya en contra de su naturaleza humana. Esa es la clave del cristiano. Hacer lo que Cristo ordena,
aunque no le sea fácil. Y vemos aquí cómo un samaritano le importó que fuera judío, vio la humanidad, vio la vulnerabilidad, se vio a sí mismo reflejado en esa situación, porque él transitaba por el mismo camino. Él pudo haber sido ese hombre y amándose a sí mismo, amó al otro, sin importarle ni la impureza ritual, ni tampoco importarle el dinero, ni importarle que fuera un judío. Él aplicó la regla que Cristo nos dice en Mateo 5. Okay. Vamos ahora a ver cómo el mismo Cristo aplica, Él aplica este principio cuando a Él lo están atacando, cuando a Él lo están intentando hacerle el mal más grande, que fue sus crucifixos. Vámonos a Lucas, capítulo 23, versículos del 27 al 41. Dice: mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vendrán días en que se dirá: dichosas las que no pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndanos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? Fíjense, si a Dios mismo lo trataron mal, si a la persona que durante 3 años los bendijo abundantemente con muchas cosas, con señales y prodigios, ¿qué no harán con cualquier normalito? También llevaban a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la expresión más antinatural que uno puede ver o que uno puede escuchar de una persona a la que le están haciendo el peor mal del mundo. Se están burlando, lo están mezclando con bandidos, lo clavan en las manos y en los pies, ya lo han sometido a una tortura increíble, ¿verdad? Y vemos cómo en vez de pedir esa legión de ángeles que estaba listica, estaban ahí esperando a que el Señor diera la orden, el Señor Jesucristo diera la orden para ellos bajar a acabar con todo el mundo. Si un solo ángel acabó en una noche 185,000 personas, ¿sí? Imagínense una legión completa. ¿Qué no hubieran hecho? Pero el Señor los aguantó, así como David le dijo a sus hombres: quédense quietos, no ataquen al rey Saúl, respétenlo. Cristo también, al decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, lo que le dijo a los ángeles fue: quietecitos ahí, quédense ustedes quietos, no se metan, esto lo manejo yo. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Recuerden que hoy el capítulo habla mucho de los escogidos de Dios.
Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban de beber vino agrio, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios? Que tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo Cristo sí aplicó lo que predicó. Cuando en su momento más oscuro y su momento donde podía vengarse de la gente, pidió perdón por nosotros. Pidió perdón por los que lo crucificaron. Para terminar, vámonos a Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21, que resume en el Nuevo Testamento este principio que hemos visto hoy en el capítulo 24 de Primera de Samuel. Dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan para vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza, lo que sintió el rey Saúl cuando se dio cuenta de lo que había hecho David por él. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.